Vamos ahora a tener una lectura de la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 5. Isaías, capítulo número 5. Y vamos a leer en principio los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también había asentado un lagar en ella. Y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Hasta aquí la lectura. Y ahora vamos a meditar en este pasaje que es un cantar que el Espíritu Santo de Dios, utilizando al escritor santo, sagrado, que era Isaías, toma la iniciativa de hacer una descripción en lugar del amado, hablando en tercera persona, cuando dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Este cantar, esta palabra cantar, tiene que ver mucho con una expresión que era con relación a alguna situación, a algo en particular, a cánticos que se hacían en determinadas celebraciones y que quedaron a través de los tiempos y de las edades. Hay regiones donde en las viñas, particularmente para el tiempo de las cosechas y de la vendimia y de la extracción del mosto para las distintas utilidades que se le habrá de dar, hay un cantar típico de regiones que lo cantan con mucha alegría, pues generalmente está unido a un día de festividad, de alegría y de fiesta. Y aquí el siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y esto lo recalcamos siempre, pues es importante que siempre recordemos esto, que toda escritura es inspirada divinamente, ya sea para el Nuevo Testamento o para el Antiguo Testamento. Y esto lo repetimos y lo vamos a repetir siempre porque debe ser una manera también de aclarar siempre en los mensajes, en la palabra, en las enseñanzas que podemos dar, que no hay una iniciativa de carácter humano en ninguna de estas cosas. Y si las hay, bueno, así es como surgieron los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que jamás fueron reconocidos, ya sea por los judíos ortodoxos fieles de su momento, ni por los padres de la Iglesia en los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Fueron libros que fueron escritos por iniciativa propia, tal vez con buena voluntad, pero al no estar inspirados por el Espíritu Santo, se encuentran realmente en todos esos escritos errores, ejemplos y hasta aseveración de que lo que se puede estar escribiendo tal vez no sea del todo así, pero la intención es llegar al corazón de las personas o de los lectores, o sea, aclarando cosas que la Biblia en ningún lugar hace.
Siempre la palabra de Dios tiene estas afirmaciones que son siempre de carácter sí y amén y absolutas. Esto lo digo pensando más que nada en las generaciones que van creciendo, que esto nunca se debe olvidar. Debemos acostumbrar el oído y ya al escuchar sencillamente a cualquier predicador que atribuya a las Escrituras cualquier otro origen que no sea el divino, ya tenemos en ese sentido, por más fiel que sea, empezar a tomar con puntillas lo que pueda llegar a decir tal o cual predicador. El otro día escuchaba a un predicador fiel en ciertos aspectos, pero trataba como que los libros evangélicos, particularmente los 4 evangelios, eran libros perfectamente armonizados y que los escritores se habían puesto de acuerdo en escribir cada uno su parte y que forman una estructura perfecta. Y en ningún momento mencionó la acción, obra, lugar, dirección, inspiración del Espíritu Santo de Dios, que es el autor absoluto de todo el libro de las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros. Y esto es lo mismo. Aunque acá Isaías dice, ahora cantaré yo por mi amado, es decir, hablaría por el amado, por su amado, el cantar de mi amado, al cual él amaba, a su viña. Esta es una parábola que describe un cantar que habla de toda la descripción del amor, del cuidado, de la dedicación, de la devoción, del esfuerzo, el esmero que puso el amado en su viña, en el lugar donde él trabajaba y esperaba cosas. Y luego empieza a ser una descripción de tal cantar y dice, tenía mi amado una viña en un recuesto. Y el recuesto habla de la propiedad, primeramente de la viña, de su amado, y el recuesto es un lugar fértil, generalmente elegido, donde se ha de buscar, de plantar aquello que se quiere producir. En este caso, uvas. Porque si estamos hablando de viña, debemos hablar de uvas. Y existen 2 clases, la silvestre y la uva, podríamos decir así, de cultivo. Una se comienza siendo silvestre, pero después con el trabajo del hombre y los distintos injertos y trabajos y cosas que se le realizan, se va mejorando la uva. La uva puede llegar a ser para utilización de mesa, comestible directamente, o para la elaboración de distintos tipos de vinos, con la variedad tan grande que existe. Y generalmente se elige, y en este caso, en los tiempos de Israel, se buscaban zonas especiales, no en cualquier lado. En este caso es un recuesto, es una porción de una era. Ahora que estamos estudiando en Ruth, la era es una porción de terreno que en estos lugares no son tan fáciles de encontrar, pues son lugares montañosos, montañas muy antiguas, pero montañas al fin. Y encontrar un lugar fértil cuesta mucho y aparte después hay que elaborar ese lugar fértil. Y así lo describe esta palabra, que el recuesto viene a ser, vuelvo a repetir, como si fuera sobre una loma. Puede ser cóncava o convexa, pero una loma, en definitiva, en pendiente, para que tengamos una idea. Y sobre ella se empieza a trabajar, ya sea en forma
directa sobre el terreno o en forma de azoteas, que se le llama, ¿no? Y tiene que ser fértil. La fertilidad de la tierra es importantísimo para cualquier cultivo, pues no se puede entender una buena planta y especialmente que produzca un buen fruto si la tierra es mala. Eso normalmente lo escuchamos tantas veces cuando decimos planté estas plantas, pero la tierra no ayuda, es una tierra muy mala, es una tierra arcillosa, es una tierra que lo que se planta se muere, entonces hay que hacer, y en muchos lugares hacen toda una especie de cavado alrededor de la planta que se desea plantar, se fertiliza, se pone una tierra distinta para que dé buen fruto. O sea que la tierra está directamente ligada a la producción y a la calidad de la planta y de sus frutos, por ende. Y luego sigue diciendo todo lo que había hecho en esta viña, en este recuesto, en este lugar fértil, habíala cercado. Es lo que se llama el portillo, que siempre mencionamos, que ya hemos escuchado. Es un cerco que se ponía para guardar la viña. ¿Se acuerdan en la escritura que dice que hay que cazar las zorras pequeñas, las que echan a perder las vides, dice, ¿no? Las viñas. Es decir, hay que hacerle eso porque es parte del trabajo del labrador, de cuidado, de amparo, de fortaleza. También el cerco se suele utilizar para hablar del cerco de ciudades, cuando se cercaba una ciudad, cosa que ya hoy, por lo menos en este tiempo, no se utiliza, pero en parte sí también, por las guerras que vemos actualmente, cómo se mueven las tropas, se busca decercar, ya sea para que no entre o no salga nadie de determinada ciudad. En este caso era para que no entre nada ni salga nada de la viña. Se hacía con el propósito de resguardar y debían siempre los labradores repasar todo ese cercado que amparaba realmente su trabajo, su esfuerzo puesto en estas vides. Y luego describe otra tarea que era despedregádola, un trabajo intenso realmente, de mucho esfuerzo, pues al ser zonas, vuelvo a decir, rocosas, a veces cuesta muchísimo para que quede un lugar de tierra fértil. Es fértil, pero hay que despedregarla. Siempre recuerdo en mis años de juventud, cuando trabajaba con un hombre que había estado en Italia visitando a sus familiares, me contaba que tenían 1 hectárea y ya eran gente que tenían pudientes, gracias, que tenían capacidad para tener 1 hectárea, pero tuvieron que trabajarla porque estaba en el costado de una montaña. Y me decía, mira, tenían que sacar piedra, primero tuvieron que dinamitar todo el terreno para aflojar las piedras. Y después había rocas, dice, te lo digo porque yo lo vi, porque cuando estaban trabajando, que eran del tamaño de un camión, las que tenían que sacar, para así ir limpiando el terreno y después de ahí para abajo. O sea, despedregar un terreno es un trabajo muy difícil y muy laborioso y donde se tiene que a veces utilizar cosas como la dinamita, por ejemplo, para poder removerse. No es que la vamos a ir y dar vuelta con una palita de punta o con un piquito y una azada. Por eso los europeos cuando vinieron acá, y esto es un detalle nada más, encontraron tanta tierra fértil y que no había que despedregar nada, donde yo escuché una vez un dicho donde
se ponía una planta y crecía. Entonces encontraron realmente un verdadero paraíso al llegar acá, en comparación con los lugares donde ellos vivían y que les costaba tanto, de pronto, y tanto esfuerzo, llegar a tener esto que acá lo describe, que hizo el Señor con su vid. Y luego dice, no podemos detenernos tanto, ¿no? Y dice, y despedregádola, y plantádola de vides escogidas. Luego que hubo hecho todo ese trabajo, el amado plantó vides escogidas. La otra vez, hace unos martes atrás, hablábamos de la parábola de la vid, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, y tiene que ver con esta parábola, porque esta era la vid que era Israel. En la otra parábola, Él es la vid verdadera, porque de la vid que plantó primero el Señor no obtuvo los frutos que deseaba. Sí, el Señor Jesucristo cumplió con todo lo que la vid quería que diese el amado. Esto como detalle nada más, dice, ¿no? Y plantándola de vides escogidas. Y yo les recuerdo que habíamos aclarado que no se refería a una sola planta de vid, porque eso sería una parra. La diferencia entre parra y vid es que de la vid se obtiene racimos de uva deseados y no son grandes las plantas. Son bajitas, en forma de cruz y no se extienden en manera indiscriminada, como enredadera. Esa es una parra, que en muchas casas suele haber para hacer lo que se llama un emparrado, valga la redundancia, pero es así. Eso es para tener sombra, pero no es para dar el fruto que tiene que tener una vid. Y la diferencia entonces es esa. Y luego dice, y son varias, no es una. ¿Por qué? Porque si se muere una, no se muere toda la vid, el viñedo. Se muere solamente una planta y se reemplazará con otra. Eso en el sentido práctico. Pero acá es interesante porque dice, y habíala sembrado, dice, y habíala, perdón, y plantándola de vides escogidas. O sea, es trabajo también del amado, del labrador, escoger lo que ha de sembrar. No va a plantar cualquier cosa, sino que miró, se fijó, y luego había edificado en medio de ella una torre. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de la torre? ¿Lo que era? No, la torre era una estructura que sobresalía un poco la altura de las viñas, que podría ser una casita hecha en piedra o con los elementos que se tuvieran, donde el que labraba la vid y el que cuidaba, porque había que cuidarlo, podía ver todo el terreno. Y ahí vivía y se guarecía en los días de lluvia o de tormenta, tenía un lugar donde guarecerse. También era importante la edificación de una torre, donde guarecerse y el labrador pudiese velar sobre el cuidado de su vid, de su viñedo. Y también ha sentado un lagar en ella. Y el lagar es el lugar donde se prensa la uva para extraer su jugo. Pueden ser de distintos tipos. Hay mecánicos, lagares mecánicos, donde es como un tacho grande así, hecho todo con varas, bien armado por supuesto, y se baja con un tornillo sin fin, una base que va apretando las uvas y el jugo va saliendo de entre las ranuras de la madera. Y solamente quedan el ollejo, la parte más gruesa, y lo líquido va saliendo de entre ellas para
ser recolectado y después ser utilizado de la manera que se lo ha de utilizar. Y esto era importante, formaba parte de un buen viñedo, tener su propia torre y tener su propio lagar. Y 2 puntos, dice. Después de todo esto, estos 2 puntos siempre, recuerden, en las Escrituras nos señalan todo lo que se dijo tenía un significado y un propósito. Y lo aclara de la siguiente manera. Y el amado esperaba que llevase uvas. Y llevó uvas silvestres. Y uno dirá, ¿qué diferencia hay entre las uvas, lo dije ya al principio, y las uvas silvestres? Bueno, las uvas, para que tengan una idea, aunque han sido aún mucho más modificadas todavía que en el tiempo del Señor y aún antes, hoy uno va a comprar a la verdulería uva para consumo y son unas frutas grandísimas, muy dulces, etcétera, etcétera. En cambio, las silvestres no tienen esa modificación, inclusive su forma de crecer es distinta, son muy pequeñitas y generalmente son muy ácidas, muy agraces, que producen esa sensación tan fea en los dientes, como que uno está peor que el vinagre, es una sensación rara, ¿no? Algunos le dicen uva chincha, no sé si serán esas realmente. Algunos lo utilizan, igual sirve para hacer mermelada, pero son muy distintas. Y no es lo que se deseaba. El Señor no quería. Y esto habla también de lo que Dios esperaba, porque dice, y esperaba que llevase uvas. Y llevó uvas silvestres. Y entonces pone como testigos a la ciudad de Jerusalén y a los varones de Judá. Juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Es para considerar, para examinarnos. Y luego, desde el versículo 5, mostraría todo lo que iba a ser justamente en contra. Todo lo que él había hecho a favor de Israel primeramente, luego lo convertiría en un juicio y en un castigo, al punto tal que le quitaría toda esa custodia, todo ese vallado, todo ese amparo, todo lo contrario a lo que habíamos descrito anteriormente, sería lo que Dios le daría. ¿Por qué? Porque esperando de ellos una cosa, dieron otra. Qué notable esto, ¿verdad? Y está hablando de fruto, no está hablando de obras. Muchas veces se confunde el fruto con las obras. Y debemos entender que el fruto, la palabra de Dios, y especialmente para nosotros, en el Nuevo Testamento, cuando habla de fruto, habla del fruto del Espíritu Santo. Lógicamente, cuando el fruto del Espíritu Santo en nosotros se va produciendo, y evidentemente se ha de ver también por sus obras, pero el fruto es inconfundible. El fruto no se puede, ¿cómo podríamos decir? Hacer pasar una cosa por otra. No se pueden hacer pasar, ¿cómo es que dice el Señor? Abrojos por higos, ¿no? No, esto tiene un aspecto de abrojo, pero son higos realmente. El fruto es algo bien evidente. En este caso, en las vides que plantó el Señor, Él inspiraba ese tipo de frutos. Uvas verdaderamente, y no uvas silvestres. Y cuando habla de silvestre, habla de la naturaleza, que como aclaraba esta mañana nuestro hermano Alfredo.
del viejo hombre, de una naturaleza no convertida o por lo menos no sujeta al gobierno del Espíritu Santo. Y por lo tanto bien lo describe después en Gálatas. Por un lado, las manifiestas obras de la carne, que lo hemos leído el otro día, en Gálatas 5 está, ¿no? Las manifiestas obras de la carne, que son tan evidentes, y que acá lo resume en 2 palabras. Primero, en lugar. Fíjense más adelante en el 7. Aclara, como el Señor Jesucristo aclaraba las parábolas, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Quiere decir que el amado está hablando del Señor Jehová, del Dios de los ejércitos. Y los hombres de Judá, planta suya, o sea, el pueblo de Israel, eran aquellas cosas que él había traído de Egipto y las había plantado en un lugar deleitoso, en un repuesto fértil. Y esperaba otras cosas. Siempre repetimos este texto, mas de vosotros, oh amado, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así, ¿verdad? Esto está en Hebreos, el capítulo 6, después si quieren lo buscan. Dice, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Cuando habla de vileza, habla de todas las obras viles, sucias, inmundas, pecadoras, las manifiestas obras de la carne. Eso esperaba que no produjese y es lo que produjeron. Y él hizo todo al punto tal que puede llamar y decir, bueno, vean, ¿qué he hecho yo? O mejor dicho, ¿qué no he hecho yo en favor para que dé lo que tenga que dar? Y aquí ha hecho esto. Por eso digo, es de comparar. Porque de nosotros se esperan mejores cosas. Y la pregunta sería, ¿qué ha hecho el Señor? ¿O qué no ha hecho por nosotros? Lo hizo todo, al punto de dar su propia vida. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, dando su vida en rescate del pobre pecador, para que ahora nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, bueno, en nuestra vida se pueda ver un fruto distinto, el fruto del Espíritu, en buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y sobre todas las cosas, que en nosotros, a pesar de lo mucho que nos cuesta verdaderamente esto, es que se refleje y se vea el carácter de Cristo en nosotros. La persona del Señor Jesucristo, eso lo dice en Romanos, todavía no hemos llegado con los estudios hasta ahí. Pero para eso fuimos rescatados, para que Él formase en nosotros la imagen de su Hijo. Ahora, en el aspecto espiritual, para que espiritualmente podamos vivir vidas santas, limpias, consagradas, hechas útiles para los usos del Señor. Y no sigamos dando fruto silvestre, natural de nuestra propia naturaleza. A veces podemos llegar a confundir esfuerzo, trabajo, dedicación, ir de acá, movernos para allá, y podemos decir qué activo que es el hermano, o qué activa que es la hermana, cómo se mueve, va de acá para allá. Pero el Señor está mirando y esperando frutos que sean aquellos que dice la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice ahí en Gálatas, es paz, tolerancia, amor, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese fruto, por supuesto y por ende, va a dar otro resultado también. Pero no debemos confundir las dos cosas, sino hacer distinción. Una cosa es el fruto y otras son las obras
que debemos nosotros realizar. Luego que los frutos del Espíritu se produzcan en nuestras vidas. De nada sirve hacer obras sin frutos. ¿De qué serviría hacer cosas? Movernos. Es como aquellos que quieren ganar el cielo por el cumplimiento de la ley. Bien, se aclaró y se está hablando de esto últimamente y está muy en boga esto, ¿no? De que hay que cumplir la ley. Y bueno, el único que cumplió la ley fue Cristo, la vid verdadera. Nosotros en Él somos cumplidos. Él es nuestra vid, donde nosotros debemos dar el fruto deseado. Y que, como decía la parábola que leímos también el otro día, llevar fruto, llevar mucho fruto o llevar más fruto todavía. O mucho, llevar fruto, más y mucho fruto. Cualquiera de las formas, díganla. Ese sería el propósito. Y lo importante es ahora entender, examinarnos qué clase de fruto estamos dando como hijos de Dios. ¿Son dignos de todo el esfuerzo que el Señor ha hecho por nosotros? Todo el esfuerzo desde el punto de vista espiritual, todo lo que ha invertido para bendición de nuestras almas. Seguramente que estamos lejos de estar cerca de esa experiencia. Pero procuremos seguir avanzando. No que ya lo hayamos alcanzado, ni que ya seamos perfectos, sino que prosigamos por ver si alcanzamos y no nos quedemos con esta sentencia tan triste que le sucedió al pueblo de Israel, lo cual no quiere decir que no le suceda a la Iglesia de Jesucristo. Por supuesto, no va a ser desechada como Israel, la Iglesia en general, pero sí que las vides de las cuales se espera un fruto se nota aún entre las otras vides, ¿no? El otro día con mi esposa leíamos la parábola de los invitados a la cena, a las bodas, que los que fueron invitados ninguno fue. Y bueno, salir por los caminos, por las calles, por los vallados, esto, y a todos forzado a entrar. Y entraron un montón de gentes que no eran convidados, pero fueron traídos a último momento porque los que fueron invitados no asistieron. Y de pronto dice que el Señor vio uno que no estaba vestido para las bodas. Entonces a mí inmediatamente me surgió la pregunta, ¿cuáles serían las vestiduras para las bodas de los invitados? Evidentemente sería algo bien distinguible porque el Señor de la fiesta inmediatamente se dio cuenta que había uno que no estaba vestido para la fiesta. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué tal? Imaginémonos ahora cada uno de nosotros una vid. En nuestro lugar, ahí donde estamos sentados, una cepa que da frutos. Frutos como el Señor quiere, y de repente vamos pasando la mirada y vemos, notaríamos si alguno tiene uvas silvestres o pasaría desapercibido. Mientras que no dé fruto no hay mucha diferencia en la planta, aunque sí en la floración, porque dice que las uvas traen los dos sexos en la planta, en la flor. En cambio, las silvestres vienen separadas, vienen flores macho y flores hembra, y sí o sí tienen que ser polinizadas para que den uvas silvestres. Esa sería la única diferencia, un detalle nada más. Ustedes fíjense, si ahora entre nosotros, de nosotros, se viera el fruto, ¿nos daríamos cuenta? Mirá, este no está con los frutos que tiene que tener. O esta, para que nadie se sienta afectado. Se daría cuenta uno. ¿Cuánto más el Señor, que examina
que mira y que dice y llama a gente de testigos. ¿Qué hice yo para que no diera cuando hice todo? Y lo mismo tendríamos que preguntarnos nosotros frente a estos símbolos, que nos hablan de la muerte, de la sangre y del cuerpo de Cristo. Para que yo no dé en mi vida, si es que soy un renacido, el fruto que debo dar. Porque Dios espera de lo que compró y escogió y eligió y plantó un fruto distinto. ¿Entendemos? Es muy fácil, ¿no? Entenderlo, no son tan profundos. Pero sí que sean para un examen personal. Cada uno júzguese a sí mismo, porque así dice la palabra. Examínese a sí mismo. Yo no voy a juzgar a nadie. Ni tengo la capacidad, ni lo quiero hacer, porque con la medida con que juzgue, volveré a ser juzgado. Por lo cual, examínese. Bueno, me examino yo. Si otro me juzga, bueno, aquel llevará su juicio. Pero yo debo juzgarme a mí mismo. Porque a veces de tanto juzgar a los demás, me olvido de hacer el juicio que debo realmente hacer. Por eso dice, esperando justicia, hallo vileza. Esperando juicio, hallo clamor, que tiene su aplicación también. Quiera Dios que en nosotros no sea así, queridos hermanos.